Estudiando estas epístolas de Juan, que es el tercer jueves ya, digo jueves porque yo en mi iglesia estamos los días jueves teniendo la reunión de estudio bíblico y oración, el tercer miércoles acá. ¿Se acuerdan que arrancamos hace ya 2 semanas atrás, el primer miércoles, hablamos de el contexto donde estaba siendo escrita esa carta, la primera epístola, en un contexto donde había falsos maestros en la iglesia? ¿Se acuerda alguno de qué era la tendencia que tenía o cómo se les llamaba a esas personas? Gnosticismo, ahí está, muy bien, Horacio. Y entonces Pablo escribe de una manera sobre varios temas que el gnosticismo estaba queriendo enseñar a los creyentes de aquellos lugares. Entonces comienza a hablarle de varios temas. El miércoles pasado, hablamos de cómo el apóstol Juan escribe a los creyentes en relación al cristiano en relación con el mundo. ¿Se acuerda que hablábamos de los deseos, esa palabra tan complicada, que no la teníamos en el versículo de aquí de Juan? Concupiscencia. ¿Se acuerda que hablamos de esa palabra que es rarísima, no se usa, pero que hablaba de ese deseo desenfrenado, ese deseo que salía de nuestro profundo ser, y que lo vimos que hablaba del deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Y después vimos también un pedacito sobre la vida práctica del cristiano. La vida práctica es vivir en santidad. Y hoy vamos a ver cómo el apóstol Juan hace referencia de Dios en aquella carta. Y cuando Juan escribe en esta carta, va a tomar 5 características, él pone 5 características de Dios. Y así, a vuelo de pájaro, les invito, y me van a tener que ayudar porque hay textos, Hay textos, hoy vamos a hacer espadeo bíblico, hoy vamos a hacer. Primero, 1 Juan 1:5. Y el que lo encuentra lo lee. Primera característica, ¿qué nos dice ahí de Dios? Dios es luz. Vamos a la segunda. 1 Juan, capítulo 2, versículo 29. Pueden participar, Bien, entonces podemos decir que Dios es justo. Tercero, 1 Juan 3:5. Perdón, 1 Juan 3, versículo 3. Y ahí que tenemos la tercera, Dios es puro. Entonces venimos teniendo, Dios es luz, Dios es justo, Dios es puro. Vamos a la cuarta, y este es el más conocido de todos, que normalmente, Hugo ya sabe lo que voy a decir, pero no tiene que ser así. Hay un texto normalmente que usamos en las iglesias y le ponemos ahí. ¿Cómo? Dios es amor, que lo tenemos ahí en 1 Juan, capítulo 4, versículo 8. No tiene que ser ese texto, no puede ser que la congregación haya elegido, está muy bien, y ese texto es el que la congregación eligió. No sé por qué se eligió ese, y ustedes van y hay muchos lugares, pero podría ser cualquiera como el que tienen ahí arriba ustedes. Claro, también está hablando del amor, miren. El amor nunca deja de ser. Entonces tenemos que Dios es amor, y el último, 1 Juan 5:11.
Entonces, acá podemos ver que Dios es vida. Muy bien. Estas 5 características, si ustedes se fijaron, las encontramos en la epístola de Juan, en la primera epístola. Entonces, vamos a tratar de desarrollar un poquito cada una en el tiempo que tengo. Y lo primero vamos a hablar sobre Dios es luz. Y a ver los chicos, ¿cuántas clases de luz tenemos? ¿Cuántas clases tenemos? Esta luz, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Artificial, muy bien. Y después tenemos la que nos da la luz del día, el sol, que es natural. Bien. Pero vamos a hablar específicamente de esa luz natural, para ver las características que tiene, para que podamos comprender cuando la palabra de Dios nos dice que Dios es luz, ¿a dónde nos quiere llevar? A ver, la luz natural, la luz del sol, ¿qué es lo que hace? Alumbra, lo primero de todo, como decía ahí el versículo de 1 Juan capítulo 5, que dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es decir, no podemos encontrar ningún tipo de tiniebla. Y donde está la luz, las tinieblas desaparecen. Pensamos, entramos con las luces todas apagadas y una linterna acá, vamos a encontrar que en el lugar donde está la luz, las tinieblas desaparecen. Entonces podemos pensar en principio que donde está Dios no hay tinieblas. Es un principio sencillo, básico, y decimos, donde está Dios no hay tinieblas. Pero además, yo pensaba hoy, ¿qué pasaría en el mundo si no hubiese la luz del sol? Fundamental para las plantas, ¿no? ¿Sí? Y a ver si a los chicos se acuerdan para qué sirve el sol o la luz en las plantas. Muy bien, para hacer la fotosíntesis. ¿La fotosíntesis qué saca? Genera oxígeno, muy bien. Vital el oxígeno para todos los seres vivos. Así que fíjense en cómo en que Juan nos quiere mostrar a Dios como luz, cómo es vital el Señor para todos los seres vivos. Y digo para todos los seres vivos, porque acá no estamos haciendo acepción de los que son creyentes y de los que no son creyentes. Para todos es vital. Mientras pasamos por este mundo, para todos es vital. Mientras estamos en este mundo, Dios quiere ser la luz de todos nosotros. Produce fotosíntesis. Hay otra cosa más que a veces dicen que genera la vitamina D, ¿no? Nos mandan al sol a veces para que dice, andá a tomar sol. Y estaba leyendo un poquito, y ¿saben una cosa? Que el sol, cuando no existía la medicina avanzada que tenemos ahora, a la gente que tenía tuberculosis, la mandaban a exponerse al sol porque esa vitamina hacía que generara los anticuerpos y regenerara para que se curara la persona de la tuberculosis. O sea que fíjense que el sol, qué bien que hace, podemos ser al humano. Después, también encontré que hace regulación de la temperatura a ciertos animales, como las iguanas, como los lagartos, los cocodrilos, pero algo más también que la luz hace. Si la enfoco contra un espejo, ¿qué hace? Se refleja. Y estas son algunas características para que pensemos cómo podemos tomar la enseñanza de lo que Juan está diciendo aquí. Nos está dando un montón de información con esto. Primero que tenemos que pensar, Dios es vital para cada uno de nosotros. Lo crea o no lo crea, quiera tenerlo o no lo quiera tener, es vital para mí. Para arrancar, porque la palabra de Dios dice que cuando, por ejemplo, acompáñenme en Juan capítulo 3, versículo 18, perdón. Sí, voy al Evangelio. Claro, es el mismo escritor. El escritor del Evangelio de Juan es el mismo que escribió la epístola de Juan. Y vamos a encontrar muchísimas similitudes
entre la epístola y el evangelio. Vamos a encontrar que hay hasta partes de versículos que están las palabras puestas de la misma manera que están en la epístola de Juan. Entonces, dice, el que cree, el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahí está, nos habla, cuando habla de la luz, ¿quién dijo yo soy la luz? El Señor Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Allí en Juan capítulo 12, versículo 46. ¿Quiere buscar a alguien? Juan 12, versículo 46 y otro Juan 8, versículo 12. Primero el de Juan 8 vamos a leer. Juan 8, versículo 12. Primero, el Señor Jesucristo también, como dice aquí, Dios es luz, decía el apóstol Juan, también el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Ya habíamos visto la primera vez que Jesús es Dios. Habíamos visto sobre la creación, donde en Colosenses dice también que el Señor fue quien creó todas las cosas, hizo todas las cosas, fueron hechas por Él y para Él. Nos dice allí en Colosenses. Entonces, Jesús, y cuando se refiere también a Dios, Jesús es parte de esa Trinidad, de ese Dios trino en el cual creemos, es luz. Y como decía allí, que el que en Él cree, Horacio, ¿cómo decía? Volver a leerlo. El que en Él cree, el que me sigue, no andará en tinieblas. No andará en tinieblas. Y ahí es cuando empieza a alumbrar a aquellos que siguen al Señor Jesucristo. Y nos dice que vamos a salir de esas tinieblas. Vamos a empezar a andar en ese camino donde empezamos a ver cosas que antes no veíamos. La palabra de Dios nos alumbra y empieza a abrirnos el entendimiento. Miren, si tuviéramos un poquito más metido en las cosas de Dios, ¿saben qué veríamos? Todas las personas en la calle veríamos como las personas muertas caminando. ¿Por qué hay personas muertas que andan? Usted está loco, Marcelo, ¿qué está diciendo? Espiritualmente están muertos. Que no les ha alumbrado esta luz preciosa. No les ha alumbrado Dios todavía, no porque no le han querido alumbrar. Leíamos en el versículo anterior de Juan, el capítulo 17, que hay personas que no han creído directamente, por propia voluntad, han desechado la luz, han desechado al Señor Jesucristo y están condenadas y caminan en las tinieblas. Y Dios no quiere eso, porque Él quiere darnos la luz de la vida, como leíamos en el versículo 12. Y el 12:46, qué hermosura es también pensar. Dice que Él nos quiere dar la luz de sacarnos de esas tinieblas en las que estamos. Todos los que estamos aquí, en algún momento estuvimos en las tinieblas, perdón. Hemos estado en las tinieblas porque no conocíamos a Cristo. Y Él dice, el Señor aquí, que Él nos saca de las tinieblas para empezar a andar en un camino de luz. Hace algunos días atrás, creo que en la reunión de jóvenes hablábamos con Miguel, y él me contaba su testimonio y me decía que al principio no entendía muchas cosas, pero después el Señor le empezó a dar luz para interpretar y empezar a ver, y a darse cuenta de cuántas cosas
porque tal vez que cuando uno está alejado de las cosas de Dios o cuando no cree en Dios, no tiene esa luz para ver lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Pero lo que primero quiere alumbrarnos el Señor es que nosotros veamos que estamos en tinieblas y necesitamos de un Salvador. Porque esas tinieblas nos están llevando a la condenación eterna, a un mundo lejos de Dios. Y Él nos quiere iluminar para que veamos que el camino que estamos siguiendo no es el camino que nos va a llevar a la vida eterna. Gracias a Dios, muchos de los que estamos aquí, y espero que todos, algún día, pasado ya, hayamos entendido que necesitábamos de Cristo y hoy estamos caminando en esa luz. Claro que el Señor va a seguir iluminándonos siempre y cada vez más para que veamos sus caminos. Pero Dios es luz. Y como dice allí, volviendo a Juan ahora, dice versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, el versículo 6, primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces nos llama a una reflexión. La reflexión es a que, ¿cómo estamos andando? ¿Cómo me creo yo que estoy andando? Y la percepción de que lo que yo creo como estoy andando, ¿realmente me ve Dios así? A veces me puedo llegar a creer que ando por el camino recto. Y la verdad que estoy siendo ciego, no tengo luz por el camino que estoy andando y estoy andando en un camino de tinieblas. Ahora, mi comportamiento y cómo se revela cómo me comporto va a demostrar si ando en un camino de luz. ¿Por qué? Porque allí cuando se está refiriendo cuando dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, nos dice, mentimos y no practicamos verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Fíjense en la relación directa que hay. Tener luz, estar en comunión con otros. Hay una relación directa ahí. Porque pareciera que cuando se rompe esa situación de luz o que se rompe la comunión, algo pasó con la luz esa. La relación está íntimamente ligada de tener comunión con andar en la luz. Ahora, hay algo más. Dije que la luz se reflejaba en los espejos, ¿no? Bueno, la luz de Cristo también se refleja en nosotros. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. No es porque tengamos luz propia, es porque el Espíritu Santo está en nosotros y como el Espíritu Santo también es Dios, es luz. Y va a estar reflejando en nosotros esa luz. Ahora, tendríamos que hablar de las condiciones o cuánto le permito al Espíritu Santo que se desarrolle en mí. Cuánto le permito al Espíritu Santo que gobierne mi vida. Cuánto de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida, le dejo hacer. Miren, y rapidito le digo, hay 3 situaciones en que el Espíritu puede estar en mí. El Espíritu Santo. Puedo ser lleno del Espíritu Santo y voy a estar irradiando luz. Lo puedo entristecer al Espíritu Santo y mi luz va a estar media opacada, pero hay una situación que dice que puede estar el Espíritu Santo y ¿quién se la acuerda? Contristado la segunda. Pero dice también que no apaguéis el Espíritu Santo. Con lo cual puedo tener el Espíritu Santo apagado. Y esa es la situación de muchos cuando se apartan del Señor. No perdieron la salvación, porque el Señor no nos quita la salvación, pero tengo el Espíritu contristado, más que contristado lo tengo apagado. Está como si está encerrado en un cuartito de mi corazón y no lo dejo hacer nada. Se va achicando.
Esas personas son las que, ¿se acuerdan después en Corintios? El apóstol Pablo va a escribir que cuando sea el tribunal galardonador van a ser salvos como por fuego. Bueno, no van a tener ninguna obra que puedan ofrecerle al Señor para adorarle. Pero sí, hay personas, hay hermanos que viven en esa situación. Son salvos, el espíritu apagado, viven la vida lejos de Dios. Una vida que realmente no experimentan y no pueden gozar de las bendiciones de Dios porque Dios no les puede dar las bendiciones que quieren. O sea que Dios quiere que andemos en su luz, quiere que reflejemos la luz del Señor. Somos luz del mundo y el Señor nos pide, así como Él es luz, nosotros demos la luz. No la luz nuestra, sino que es la luz del Señor. Dijimos que tenemos ahora un Dios que es Dios justo, en el capítulo 2, versículo 29. Y acá escribí algo del diccionario bíblico que dice: ser justo describe el perfecto ser en armonía entre su naturaleza y sus actos. O sea, hay algo que congenia allí, es una pieza extremadamente sin errores. Armonía entre su naturaleza y sus actos, en lo cual Él es la norma, la pauta, la medida, la regla para todo lo creado. En su quehacer denota justicia, imparcialidad, rectitud, objetividad, integridad. Dios no se equivoca, no hace nada indebido, ni ilegal, ni arbitrario. O sea que Dios es justo. No va a hacer nada que sea injusto. Dios no va a hacer nada, aunque a nosotros nos pareciera, ¿por qué, Señor, haces esta injusticia? El mundo habla de injusticias hoy, pero el mundo habla porque no conoce a Dios, no conoce el propósito que tiene Dios, no conoce cómo está la situación. Cuando a mí me dicen, Dios es injusto porque hay muchos niños que se mueren de hambre, Dios no es injusto. El hombre en su vanidad, soberbia, codicia, esa es la palabra, muchas gracias, codicia, que es quien se tiene que encargar de administrar los bienes de la tierra y ver las necesidades de los más necesitados y de los pobres, no lo hace. La codicia hace que cada vez quiera más para sí. La culpa no es de Dios. Cuando Dios hizo al mundo, le dijo al hombre que tenía que administrar, lo puso como administrador de toda la creación y que tenía que administrar todo. El hombre de hoy también tiene la responsabilidad de administrar. El hombre de hoy tiene la responsabilidad aún de cuidar la naturaleza. Pero entonces, Dios no es injusto. No es injusto. Diría también en Hebreos capítulo 6 que Dios no es injusto para no tener en cuenta la obra que hacen sus siervos. Que a todos nos va a dar la paga. El otro día un hermano me escribía, no sé, porque no lo tenía presente, un hermano me escribió, feliz día del pastor, me dice. ¿Qué mejor paga va a ser para aquellos que de alguna manera hacen la tarea de pastores, cuando lleguemos al cielo el Señor diga, buen siervo y fiel? ¿Qué mejor paga que esa queremos? Entonces, Dios es justo, pero también busca que sus hijos sean justos. Pero antes que considerar eso, la justicia que demostró el Señor, a pesar de lo vil y lo pecadores que somos nosotros, Romanos capítulo 3, versículo 22, nos va a hablar de esa justicia que, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él porque no hay diferencia. Fíjense, ya no está hablando de una persona justa que no hace diferencia en las personas. Los judíos en su momento se pensaban que Dios estaba a favor de ellos por ser solamente judíos.
Y al Señor Jesucristo le llamó un montón de veces la atención a los religiosos, a los fariseos, por la condición en que se creía que estaban. Y para que sepan, también el Señor tenía en cuenta a los que eran extranjeros. Había hecho un lugar en el templo para que los extranjeros que creían en Jehová pudiesen ir a adorar. El pueblo judío fue el elegido por Dios, pero nunca excluyó a todo el resto de las personas. ¿Se acuerdan de alguna persona que no era del pueblo de Dios y fue recibida como parte del pueblo judío? De hecho, el Señor viene de una descendencia de una de esas personas. ¿Sí? Rahab fue una que desciende del Señor Jesús a través de María, y Ruth también, sí, Ruth. Y formaron parte. Tenemos un libro registrado en la Biblia que es el libro de Ruth. Fíjense en cómo Dios nunca hizo acepción de personas. Nunca. Siempre estaba dispuesto para todos aquellos que querían acercarse. A Él los recibía. Pero dice que, y recordamos en Génesis, cuando el hombre cayó, y aquí en versículo 23, por cuanto todos pecados no están destituidos de la gloria de Dios. Dios le dio la oportunidad a las personas de hacer lo bueno y lo correcto. En esta justicia que Dios hace, no nos obliga a hacer nada por obligación. Dios es justo y nos dice, este es el camino, y este es el otro. Elegí vos lo que querés hacer. Así se lo dijo a Adán y Eva. De todo árbol comerás, menos de aquel. Tanto Eva como Adán lo hicieron. Por no echarle la culpa no tuvo Eva, porque Adán no estuvo ahí para decirle no lo hagas. Y cuando Eva fue y le dijo, mirá que está rica, fue Adán y comió también. Entonces, Dios es justo. No nos hizo personas sin voluntad, nos hizo personas que pudiésemos decidir. Y entonces, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto significa que no es que somos justos nosotros. Dios nos justificó, como dice aquí, primero gratuitamente, no tenemos que pagar, no tenemos que hacer ninguna obra. En Efesios dirá que... ¿Cómo? Muy bien. Entonces, aquí, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención, la obra que hizo el Señor Jesucristo. ¿A quién? Dice luego, a quien puso por propiciación. Y en Romanos 5.1 ahora dice, justificados, pues por la fe. Nos dice que no que somos justos por nosotros mismos, sino que somos justificados, pero a través de la fe puesta en el Señor Jesucristo. Nos trae paz para con Dios. El que es justo, ahora no justifica a través de quien ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros, en la cruz del Calvario, y somos justificados, pero también nos da el título de justo, porque Dios empieza a mirarnos a través de la obra redentora del Señor Jesucristo. Nos ve a través de la sangre preciosa de Cristo, y por eso somos justos. No porque seamos justos, porque somos buenos, porque nosotros tenemos una vara que podemos medir bien y somos justos. No, sino porque la justicia, el Señor Jesucristo hizo la justicia para nosotros. Y ahora Dios nos mira a través de el Señor Jesucristo. La tercera condición, Dios es puro, nos habla. Es puro y santo. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 16. Uno, 16.
Cristo está. Puro es sinónimo de santidad. Si decíamos que es puro, ¿qué es lo que podemos definir como palabra pura? ¿A qué se hace referencia? Algo que no tiene ningún tipo de impureza, algo que está totalmente limpio, algo que está inmaculado, ¿no es cierto? Decir santo es sinónimo de decir puro, porque el santo, aparte de una de las acepciones, apartado de todo lo malo para Dios, también eso porque había en la antigüedad, había ciertos artefactos en el templo que tenían que ser purificados para los usos de Dios. Ahora, también decir que está apartado, tenemos que decir que están también limpios, santificados. Entonces, lo primero que es, Dios es puro. En Él no hay ninguna contaminación. Ni siquiera puede llegar a haber contaminación cuando Dios habló alguna vez con Satanás, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando habló con Satanás? Muy bien. Cuando Satanás tuvo que ir a pedirle permiso a Dios para poderlo probar a Job. Entonces en esa ocasión habló. Pero no significa que Dios se haya manchado por las tinieblas que tenga Satanás, por los pecados que tiene Satanás. No significa eso. Dios es puro y se mantuvo puro siempre. Lo mismo el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo no hay pecado. ¿Qué lo certificó que no había pecado en el Señor Jesucristo? La resurrección. El hecho que el Señor Jesucristo resucitó nos muestra que el Señor Jesucristo no tuvo pecado. Porque tener pecado, ¿qué consecuencia nos trae? La muerte. La muerte y no poder levantarnos. Ahora, el Señor Jesucristo fue puro, es puro, sin pecado, la muerte no lo pudo contener y al tercer día se levantó triunfante, triunfando a la muerte, triunfando a Satanás y a todos los demonios. Lo cual nos certifica que el Señor es santo. La muerte, la resurrección del Señor Jesucristo nos certifica que Él es santo. Ahora, dice la palabra y el versículo que leímos, sed santos porque yo soy santos. Y así nos viene un imperativo. Fíjense que no nos dice ya, no nos da la posibilidad a decir, bueno, como le dijo a Adán y Eva, mirá, no vas a comer de todo árbol, lo tenés ahí, pero vos podés decidir. Porque estaba ahí al alcance de la mano. Entonces le dijo, no lo hagas, pero podía decidir qué hacer. Ahora nos da un imperativo, nos dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Ya hemos creído en el Señor Jesucristo, ya fuimos lavados con la sangre preciosa, hemos sido justificados por el Señor Jesucristo. Somos luz porque el Señor nos da luz. Ahora nos dice, yo soy santo, ustedes tienen que ser santos también. Y esa habla de una vida de santidad práctica. Una santidad, yo escribía acá, en todos los niveles que tenemos que ser, o en algunos, porque serían muchos, en algunos niveles que tenemos que ser puros, que tenemos que ser santos. Y es una decisión que cada uno toma. Ante una situación, cada uno de nosotros tomamos ser santos y ser puros. Fíjense, algo muy normal, que, Miguel, cuando te agarras un dedo con el martillo, allá ahora no, pero a todos nos pasa, ya te estás martillando ahí, te diste con el martillo. Mira, en el hablar, hermanos, a veces es lo que más nos cuesta. Lo que más nos cuesta. Hablábamos con los jóvenes, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la identidad como cristiano? En nuestro hablar nos identifican qué somos, cómo somos.
Cuando hablamos de una manera correcta, una manera con palabras agradables, palabras que edifican, palabras que consuelan, qué raro. Hoy todo el mundo se llama de la misma manera, no voy a decir la palabra, pero todos se llaman igual. Dice en Proverbios 4:24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Fíjense, está hablando de la boca. Ahora, cuando digo algo, a veces hasta hablo inconscientemente y digo cosas inconscientemente, lo cual indica que están muy adentro mío. Porque si lo digo inconscientemente es que ni siquiera a veces lo pienso. Y está muy adentro mío. O también Efesios 4:29, que es un poquito más suave. Efesios 4:29. Y que habla de palabras corrompidas. Otra versión diría palabras torpes también. Palabras torpes, palabras corrompidas. Que tiene que ver con eso. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Yo a veces digo, tenemos que tener mucho cuidado al hablar cuando hay hermanitos nuevos o personas que son inconversas, porque los podemos llegar a escandalizar con ciertas charlas que tenemos delante de ellos. A veces no nos damos cuenta y capaz que alguno hace una crítica a otro hermano delante de una persona nueva. Imagínense a esa persona nueva cómo le va a caer mi crítica a que le estoy haciendo a otro hermano. Capaz que no estoy hablando con él, estoy hablando con este que está acá, pero este me está escuchando. O lo que pueda hablar, ciertos temas que pueda hablar delante de un adolescente, de un joven. ¿Cómo los pueden tomar? Entonces no son palabras de edificación, tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos. Y en eso se manifiesta mi pureza y mi santidad. Mi pureza en las relaciones interpersonales, dentro de la iglesia y afuera de la iglesia, con mis conocidos, con mis compañeros y compañeras de trabajo, en el oficio que me ha tocado. Ustedes, a muchos, tal vez nos pasa en las relaciones interpersonales que en las situaciones que vivimos. Mire, le hago un comentario. Yo trabajé al principio, ya por la década del 90, trabajaba reparando líneas de teléfono. Me tocaba entrar a los domicilios. Y el entrar a un domicilio había que ser fuerte en el Señor, porque había muchos momentos de tentaciones. Entonces, aún en esas relaciones interpersonales, en el trabajo, con el compañero del trabajo, con un compañero o compañera de la escuela, cuidarme, porque soy santo, tengo que estar guardado para el Señor, alejarme de todo eso que me puede alejar del Señor. Y otra cosita para terminar ya en este punto, se nos fue la hora, me quedaron dos, pero no, vamos a estar acá. Yo me acordaba, cuida tu mente, lo que piensa. Yo no en algunos lugares le agregaron esta parte, cuida tus ojos, ¿se lo acuerdan? ¿Sí? En algunas partes le pusieron también, cuida tu mente, lo que piensa. Porque puedo estar pensando cosas malas, como planificar cosas malas, estrategias para hacer caer a otro. Entonces mi mente también tiene que estar sujeta al Señor. La pureza del Señor, la santidad del Señor me tiene que invadir mi vida. Mi vida tiene que ser una vida de santidad donde esté. Podría hablar de lo que escucho inclusive, las músicas que escucho, de qué me alimento.
uno si se pone a escuchar las músicas de reggaetón hoy, la verdad que no edifica a nadie. Si hay alguno de los chicos que le gusta el reggaetón, perdonen chicos, pero no es una música que nos edifique. Tendría que elegir bien la música. Tal vez haya música que no me va a edificar, porque la música del mundo no me va a edificar, pero de repente hay música buena que mientras estoy haciendo algún trabajo la puedo ir escuchando, no me hace mucho. Pero hay música que te penetra en la cabeza y te mete una ideología en la cabeza que sin darte cuenta te afecta al subconsciente. Y no te das cuenta, pero te afecta al subconsciente. Así que fíjense en cuántas cosas tenemos que ver, cómo se aplicar y cómo se tiene que, la pureza del Señor se tiene que ver en mí. Soy luz porque el Señor, soy un hijo de Dios, soy santo y puro porque soy un hijo del Señor, soy justo porque soy del Señor. Quedó hablar del amor y además hablar de Dios como la vida. Pero para terminar acá, cierro con esto. Versículo 1 Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad el amor, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Somos hijos de Dios, tenemos el ADN de Dios y tenemos que manifestar a Dios en nuestra vida. Somos hijos de Dios, que puedan decir de nosotros, de tal palo, tal astilla. El Señor nos bendiga.